Hola, mi nombre es Wendy Villalobos Solórzano, estudiante de Educación General Básica para primero y segundo ciclos de la UNED, cursando la asignatura Español para primero y segundo ciclos en este segundo cuatrimestre del 2025. En este video titulado El lenguaje y su enseñanza en primaria, quiero compartir con ustedes algunos puntos importantes sobre cómo se enseña la lengua española en la escuela primaria. Para empezar, es importante tener claro qué son las competencias comunicativas. Estas no se limitan únicamente a saber hablar o a escribir correctamente, sino que implican poder expresarse, escuchar, interpretar y actuar de forma adecuada, según la situación en la que nos encontremos. Por eso, desarrollar competencias comunicativas significa aprender a comunicarse de manera efectiva, respetuosa y coherente, tomando en cuenta el contexto y las personas con las que se interactúa. El lenguaje, además, tiene una importancia enorme en nuestra vida. Es la herramienta que nos permite organizar el pensamiento, expresar las ideas, compartir las emociones y convivir con los demás. Desde que nacemos, el lenguaje nos permite aprender, integrarnos y formar parte de una cultura. En la escuela, más allá de memorizar normas gramaticales, se debe enseñar a utilizar el lenguaje como una herramienta para vivir, resolver problemas, negociar ideas y construir acuerdos. Para poder dominar la competencia comunicativa, no basta solo con aprender reglas. Se necesita conocer cómo se usa el lenguaje en diferentes contextos, saber qué decir, cómo decirlo y en qué momento. También es importante tener en cuenta las estrategias para resolver situaciones comunicativas complicadas y aprender a interactuar de forma respetuosa y asertiva. Durante mucho tiempo en las aulas predominó el enfoque gramatical, donde el propósito era que los estudiantes aprendieran las normas y estructuras del idioma. Aunque esto sigue siendo importante, se ha visto que no es suficiente para formar personas comunicativas. Por eso, desde hace años se trabaja con el enfoque comunicativo funcional, que busca que los estudiantes aprendan a comunicarse en situaciones reales, es decir, que el lenguaje se aprenda para usarlo y no solo para estudiarlo. Este enfoque propone trabajar 4 destrezas esenciales: hablar, escuchar, leer y escribir. Todas tienen la misma importancia y se deben enseñar de forma integrada. Hablar y escuchar se trabajan a través de diálogos, dramatizaciones y debates, mientras que leer y escribir se desarrollan a partir de textos funcionales y literarios que tengan sentido para los estudiantes y que estén relacionados con su entorno. Actualmente, el programa de español de primaria de Costa Rica se basa en una visión humanista. Esto significa que se toma en cuenta a cada estudiante como persona, con capacidades, intereses y emociones, y se busca que el aprendizaje del lenguaje no sea solo académico, sino también emocional, afectivo y social, es decir, que se enseñe a comunicarse para convivir mejor y aportar en la sociedad. En este proceso, el papel del docente y del estudiante es muy importante. En enfoques tradicionales, el docente era quien explicaba y el estudiante solo escuchaba y repetía. Pero en la actualidad, se busca que el docente sea un facilitador, alguien que guíe, que proponga actividades significativas y que el estudiante sea quien participe, opine, cuestione y construya su propio aprendizaje. Los programas de español para primero y segundo ciclo proponen trabajar desde situaciones comunicativas reales y contextos que se utilicen en la vida diaria, como cartas, anuncios, cuentos o recetas. La idea es que el aprendizaje sea funcional y que el estudiante logre comunicarse de manera efectiva en diferentes situaciones. Por otra parte, es importante entender cómo una persona aprende a leer y a escribir, ya que este proceso no se da de manera mecánica, sino que a partir de experiencias significativas. Los niños aprenden a leer y a escribir cuando los textos tienen sentido para ellos, cuando se sienten motivados, cuando pueden expresar sus ideas y cuando el ambiente es efectivo y seguro. Desde la neurociencia se ha comprobado que el cerebro aprende mejor cuando hay motivación, emoción y relación social. Es por esto que es fundamental que la práctica pedagógica promueva espacios, interacciones, diálogos, juegos y afecto, para que las actividades de lectura, escritura y habla se desarrollen de manera natural y efectiva. Para cerrar, quiero recalcar que cuando se enseña la lengua española en la educación primaria, no se enseña solo gramática o normas,
Se enseña a comunicarse, a convivir, a expresarse y a participar en la sociedad. Por esto, en las escuelas costarricenses, especialmente en las lecciones de español, se debe trabajar de manera funcional, humanista y contextualizada, para formar estudiantes críticos, respetuosos y capaces de comunicarse de manera efectiva. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.